La semana pasada hemos estado viendo el libro de Apocalipsis y estamos en la serie de enseñanzas y de prédicas acerca de lo que ha de venir, y estamos ahorita en lo que es principio de dolores. No es que estamos en la tribulación ni en la gran tribulación, sino principio de dolores. Es para que entendamos el tiempo en que estamos viviendo nosotros, los creyentes, la iglesia, los hijos de Dios. Y no es para que nadie tenga miedo, ni que esté con miedo y que esté asustado, ay, todo se va a dañar. No, el Señor está preparando un grupo de hijos e hijas que estén con la palabra y que estén fuertes con compromiso en la palabra, para levantarlos para lo que ha de venir en el futuro. Que hay 1 billón de almas que se van a salvar. Hay 1 billón con B de burro, billón de almas que se van a salvar en el futuro, que van a recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y todo lo que uno ve en los noticieros y todo lo que uno ve en los medios de comunicación, 90% o la gran mayoría de esas cosas todo está volteado, todo está confuso. Uno le dice un día una cosa, otro día otro, y no sabe la gente en qué creer. Viajando a diferentes ciudades, a diferentes lugares de este país, y uno ve el temor en personas y la gente que no sabe lo que va a pasar, todos con miedo, mucha gente con miedo, y el único que le da a uno estabilidad en el mundo es la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, mientras su palabra no va a pasar. Entonces yo voy a confiar en lo que es veraz, en lo que es estable, en la roca, quien es Cristo Jesús. Aleluya. Cualquier cosa, decisión que yo tomo, tengo que pedirle al Espíritu Santo que me guíe, que me enseñe, que me demuestre. Le pido al Señor que me dé confirmación. Entonces vamos a ir al libro de Apocalipsis. Y solo para una introducción para las personas que pudieron estar la semana pasada, pero puede ver las prédicas también ahí en la página de YouTube y de Facebook, Roca del Milagro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Y el libro de Apocalipsis significa, la palabra Apocalipsis significa revelación. Diga conmigo, revelación. Revelación es lo que el Señor le demuestra a los hijos y hijas obedientes a la palabra, que Él le quiere revelar algo a uno escondido. Cuando hay algo escondido, se le quita lo que está encima y se revela lo que hay adentro. Revelación. Porque el Señor le quiere revelar a uno. Él quiere revelarte a ti algo acerca de uno mismo, acerca de lo que está pasando. Y cuando uno realmente se mete con Dios y busca de Dios con todo su ser, su corazón, y le está sirviendo, Dios no solamente le revela a uno lo personal de uno, lo que ha de pasar con su vida, las decisiones que uno tiene que tomar, sino que también el Señor le revela a uno el futuro. Aleluya. Estamos hablando del río profético que Dios le enseñó a Daniel. El río que le dice, había un ser al otro lado de este río, y Daniel está viendo un río muy hermoso, y ese es el río profético, el río del tiempo. El río del tiempo. Nuestro Dios es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. En Él está todo. Aleluya. Y nosotros estamos en una línea de tiempo. Mi vida tiene una línea de tiempo. Y yo vivo casi todo mi trabajo, toda la semana, todos los días está bajo proyectos, y el día cuando tengo que entregar algo, línea de tiempo, todo está con una línea de tiempo. El tiempo cuando comienzo algo y el tiempo cuando tengo que entregar ese trabajo. Y si no lo entrego, no me pagan. Y me gusta comer. Entonces, el que no trabaja, bueno es que no coma. Entonces, quiero más trabajo para que coma más. Aleluya. Línea de tiempo, todo está basado en una línea de tiempo. Nuestro Dios no está en una línea de tiempo, Él está fuera de esa línea de tiempo. Él es el alfa y el omega, y nuestro Dios es cíclico. Así como uno ve un aro
un anillo eterno. Así es nuestro Dios, porque no tiene un principio ni un fin. Por eso cuando el hombre le da el anillo a su esposa, por toda su vida ese hombre tiene que ser fiel con su esposa y viceversa, la esposa con el esposo. Dice, hasta la muerte que los separe. Porque cuando llegues al cielo, así es de que aproveche su esposa y su esposa aquí en la tierra. Esa amistad, esa relación, porque cuando llegues al cielo vas a ser como ángeles, dice la palabra, eternos. Aleluya. Entonces el Señor es eterno, es cíclico. Él hace las cosas en tiempos y en sazones, lo que la periodos de tiempo, y es cíclico. Tiene el tiempo de siembra, el tiempo cuando cae lluvia y el tiempo de la cosecha. Así como hay 4 estaciones. Está la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Así es nuestro Dios. Él es cíclico. Hay un tiempo cuando uno siembra y el tiempo cuando uno cosecha. Esa es la ley de la semilla, la ley del tiempo y la ley de la cosecha. Nadie se sale de eso. Cada uno de nosotros, tú y yo, venimos de la ley de la siembra y la cosecha. Por eso es de que estamos aquí. Un día estábamos en el vientre de nuestra madre por 9 meses. Y mientras ese bebé se desarrolló con el tiempo, salió, nació. Y ahora estamos en el tiempo de que el Señor está trabajando en nosotros. Y el Señor tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y Él es el que da la vida y Él es el que quita. Aleluya. Él es el que da y Él es el que levanta. Él es el que bendice. Revelación, libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 3. Digan amén cuando lo hayan encontrado. Bienaventurado. Bienaventurado. ¿Qué es la palabra bienaventurado? Bendecido, con mucha bendición, con extra bendición. El que es bienaventurado, el que le va a ir bien, el que va a ser bendecido, el que va a tener todo bien en su vida. Bienaventurado el que lee, aleluya. Ahí puedo terminar con esos bienaventurados. El que lee cuatro palabras. Si tú lees la palabra de Dios, vas a ser bendecido. Bienaventurado el que lee. Por eso hay que leer la palabra. Así como tú comes tu desayuno, tu snack, tu almuerzo y tu cena. Bienaventurado el que lee. Leer la palabra diariamente. Y los que oyen las palabras de esta profecía, lo que es, lo que está declarado afuera del tiempo, lo que Dios le habla a un siervo de Dios, en este caso a Juan. Juan es el que está revelando el futuro. Y hay ciertas maneras que el Señor le puede revelar a uno el futuro. Que el Señor le hable a uno audiblemente. Que el Señor le ponga una palabra que uno nunca haya escuchado y le revela a uno algo en su corazón, acá, voz audible en su ser, que el Dios creador de todo deposita algo, revelación del futuro, una palabra. La otra forma, Dios le puede revelar a uno en sueño, en visión, algo. En este caso, yo creo, ustedes pueden tener su propia opinión, pero yo creo de que Juan, porque después dicen los otros, si uno sigue leyendo, Juan sale, el apóstol Juan, que ya está muy mayor de edad, dice, salí de mi espíritu. En el espíritu de que su espíritu salió, se metió en un río profético y él fue llevado hacia el futuro. Su cuerpo no puede retener esa transportación al futuro porque el cuerpo queda destruido. Entonces en el espíritu, que es la cuarta dimensión, Dios lo saca a él y lo lleva hacia el futuro y le demuestra los eventos que han de venir. Y le enseña todo a Juan. Le enseña todo a Juan. Le enseña una bestia, y esos son naciones. Le enseña a Juan cómo hombres y mujeres están siendo llevadas y están siendo perseguidas. Y los que tienen la marca no pueden comprar. Los que no tienen la marca no pueden comprar ni vender. Los lleva a Juan a un lugar donde él está viendo una guerra muy grande. Y él no puede entender lo que está viendo. Él está viendo, dice, yo miré como langostas que salían y volaban y tenían pelo como camello o como caballo y hacían un ruido. Son helicópteros esos. Y miraba armadura en estas
en estas cosas que parecían langostas y de su boca echaban fuego. Esos son tanques y armas militares. Y él no entendía, él solo escribía porque él lo podía ver como de su forma, en su tiempo. Y él está viendo el futuro y está viendo lo que ha de venir. Y lo que estamos viendo nosotros ahora en estos tiempos. Y Juan dice la palabra de Dios: y guardan estas cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Digan conmigo, el tiempo está cerca. Aleluya. El tiempo está cerca. Esto fue revelado hace 2000 años atrás. Durante este tiempo estaba el Imperio Romano, y el Imperio Romano estaba persiguiendo a los hijos de Dios, a los cristianos. Estaban metiéndolo en los coloseos, estaban peleando contra gladiadores, estaban siendo comidos por leones y tigres adentro del coloseo. Los romanos estaban haciendo eso, persiguiendo. Entonces la gente piensa de que uno no tiene que hablar de lo que está pasando políticamente ni en el gobierno. Y el alto lugar que el diablo puede controlar es los gobiernos de los hombres. Porque cuando dice el enemigo, cuando dice la palabra de Dios de que el enemigo le estaba ofreciendo estos reinos a Dios cuando estaba siendo tentado, es de que Él está encargado de reinos. Me fueron entregados a mí. ¿Cómo es que el diablo fue entregado a él los reinos del mundo, gobiernos del mundo? Porque el diablo le quitó ese lugar a Adán, allá en el huerto de Edén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces el enemigo, el alto lugar que él puede controlar aquí en la tierra son gobiernos. Controlar un alcalde, controlar un gobernador, controlar un presidente de una nación. Es el más alto lugar que el diablo puede controlar, porque si controla eso, controla los asuntos de los hombres. Puede decir que se abran las iglesias y puede decir que se cierren las iglesias. Puede decir de que a los que no tienen cierta medicamento no se le dé ciertos derechos. Puede decir de que se le puede quitar ciertas cosas y libertades al hombre que camina y el hombre que compra y vende. Ese es el más alto lugar que el diablo puede controlar. En el libro de Apocalipsis capítulo 13. Ahora vamos al libro de Apocalipsis capítulo 13. Aleluya. Juan es llevado hacia el futuro y él está viendo esto, muy similar como Daniel. Apocalipsis 13 verso 1. Digan amén cuando la hayan encontrado. Me paré sobre la arena del mar. Está parado sobre la arena del mar. La mar significa mucha gente. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Dice la palabra de que, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí estamos viendo quién le dio la autoridad a la bestia. El dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Quién controla la bestia? El dragón, el diablo, la serpiente antigua. Y la arena del mar, de multitudes salió una bestia que tenía 7 cabezas, gobiernos, naciones, y 10 cuernos. 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas o 10 coronas. Lo mismo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo, me acuerdo bien, en el capítulo 5, que habla de que cuando se abrió un libro, miré de que uno de los seres vivientes, o el capítulo 6, salió uno vestido con lina finísima, con blancas vestiduras, y estaba vestido en un caballo blanco y que tenía montado un arco, y fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esa es la misma bestia que aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 6. No es Jesucristo, sino que es uno que le fue entregado el control y el poder de los gobiernos del mundo. Hay mucha especulación quién es ese gobierno del mundo y quiénes son los gobiernos del mundo que es esa bestia. Y han visto en países que cada país tiene su mascota o su animal que representa ese país. El oso, el leopardo, lo que es, dice la palabra de Dios, como boca de león, que hablaba como un león, que hablaba como autoridad.
pero se le fue dada esa autoridad. ¿Cuál es el animal que representa a Estados Unidos? La águila. La águila. Hay que orar por la águila de Estados Unidos. Hay que orar mucho por la águila, porque de aquí sale la bendición para muchos países. Si este país cae en ruinas y es destruido económicamente, nuestra familia en Latinoamérica también sufre, y otros países también sufren por la bendición de que sale de este país. Este país es el que más bendice a Israel. De aquí salen diezmos y ofrendas para la nación de Israel. De aquí salen diezmos y ofrendas para otros líderes y otros pastores y otras iglesias, otros ministerios. Le voy a dar un choque a ustedes, un shock. Mucha gente no cree de que así como hay gente que viene a las iglesias y alaba a Dios los domingos o los estudios bíblicos y se van de regreso a sus trabajos, hay gente que no cree que así como llega la gente a la iglesia, también hay gente que los días cuando tienen misas negras y adoran al diablo y a Satanás, también se van otra vez a sus trabajos. Y hay gente que trabaja dentro de los gobiernos en diferentes partes del mundo, que van y adoran al diablo durante los días, y cuando están ahí en sus trabajos, ahí están trabajando, pero no para sus propios intereses, sino le están trabajando al enemigo, al diablo. Y él tiene agentes, el enemigo, en diferentes lugares del mundo, en diferentes puestos, como alcaldes, como gobernadores y como gente que hasta le está enseñando a sus hijos en las escuelas. Por eso uno tiene que orar, aleluya, para que el Señor, ¿cómo fuera diferente este país y la nación si en la escuela hubiera principales y hubieran personas que alabaran a Dios y hablaran en lenguas y oraran por los niños ahí en las escuelas, y que tu maestro le enseñara la palabra de Dios a tu hijo en la escuela? No es la responsabilidad del gobierno, es tu responsabilidad. Pero uno tiene que orar por los gobiernos y por la gente. Y mucha gente lo que busca en cada elección es a ver lo que me van a dar. Si me dan esto, si me van a dar una ayuda económica, si van a finalmente darle los papeles a la gente. Y mucha gente así vota por la emoción, no por lo que van a hacer y van a firmar. Y mientras hay líderes que entran al país y lo primero que hacen es sacan su pluma y hacen una ley para mandar a miles y millones de niños para las clínicas de aborto, y ya pasan las leyes, y ahí es cuando se llama la palabra es baalismo. Y mucha gente no entiende y no sabe lo que está pasando en las naciones y los países. Y esa es la estrategia del diablo, porque si él puede controlar los niños y la población, controla el futuro, como lo hizo en el libro de Reyes. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces Juan es llevado al futuro, ve la bestia, cuernos, 10 diademas, 10 coronas. ¿En cuál variación de la corona tenemos ahora? La quinta. Estoy hablando en código. Sale la delta, salió primero la alfa, beta, gamma, después pasaron la lambda, después salió la delta, y ahora hay una nueva variación del virus que se llama mu o mu, y hay otras cuantas que van a venir. Esto hay que orar, porque muchos países, muchas naciones y muchos gobiernos del mundo han tomado ventaja de la pandemia para cerrar las iglesias. Hermanos, siempre hablas de esto, porque tengo que hablar de esto para que la iglesia abra los ojos y tiene que entender en qué tiempo estamos viviendo nosotros. Tu libertad que tú tienes ahora, un día va a ser quitada según la palabra de Dios. Yo no creo, hermano, cuando se cerraron todos los lugares y empezaron a limitar cuánto uno puede comprar, cuando ahora hay restricciones para las personas que reciben la vacunación o los que no reciben la vacunación, ahí se está viendo lo que es la sombra de lo que ha de venir. Hermano, estás loco. Hermano, estás hablando fuera de turno. Hermano, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra: vi una de sus cabezas como herido de muerte, versículo 3, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También de su boca
que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esos son 42 meses, son 3 años y medio. Y dice la palabra: y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y los de que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora vamos ahí al capítulo 13, versículo 16. Versículo 16 dice: y hacía a que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguna pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Lo que se está viendo ahora es una sombra de lo que ha de venir. No es la marca del anticristo que estamos viendo ahora, sino es sombra de lo que ha de venir en el futuro. ¿Cómo? Un ensayo, gracias. La palabra es un ensayo, para ensayar el mundo y para que tú ya estés preparado y listo para el momento que salga un hombre llamado el hombre del pecado. Las personas que están actualmente corriendo gobiernos del mundo y haciendo todo foro económico para poder, según sus palabras, traer igualdad y tener todos al mismo nivel. Lo que están haciendo es que están trabajando para el enemigo y el dragón, para tratar de traer su agenda a luz, y están empujando y empujando y empujando. Pero hay un gran problema, que la iglesia todavía está aquí, y la iglesia tiene poder, y la iglesia tiene el Espíritu Santo, aleluya. Y cuando la iglesia ora y cuando la iglesia pide, el diablo no puede hacer nada, porque el Señor nos ha dado a nosotros las llaves. Por eso hay que orar. Cuando yo veo restricciones en estados como Nueva York o la ciudad de Nueva York, ¿han visto que uno no puede entrar a ciertos restaurantes en Nueva York? Tienen que ver un pasaporte solo para ir a comerse un ribeye, un steak. Y cuando hay lugares que todavía no han abierto las iglesias, yo le digo: Señor, haz algo. Y el Señor lo tiene que hacer por la palabra de Él. Ahora Mateo 24, vamos al libro de Mateo 24. Cuando yo veo de que están arrestando pastores en Canadá, en Australia, en diferentes países del mundo, se está viendo ya esta manifestación que le hizo la bestia. Hizo guerra contra los santos, contra los santos. Se vio ese ensayo en el tiempo de Juan también, cuando él estaba bajo el imperio romano. Si uno estudia el imperio romano, se repitió eso también. Y cuando el imperio romano estaba en lo más alto, cuando estaba bendecido el imperio romano, cuando tenía todo, estaban enseñándole a los niños que pueden ser niñas y a las niñas que pueden ser niños. Y había todo tipo de pornografía y todo tipo de inmundez y todo tipo de cosas de basura en todas las pinturas y la arquitectura que había en Roma. Y empezaron a subir los impuestos a los romanos. Si uno lee bien la historia de Roma, cayó por la mala administración, pero ya estaba establecido de que ese imperio iba a caer y que de ese imperio iba a salir los pies, de que son los pies de la imagen que vio Nabucodonosor. Los pies, parte de hierro y parte de barro cocido, que es democracias y son las repúblicas del mundo. Son las naciones que tienen parte de Roma. Y uno lee el libro de Daniel, y Daniel da la interpretación de esta palabra, de esta visión que tenía Nabucodonosor. De aquí, así como hombres hacen alianzas entre hombres, también el barro y el hierro no se puede mezclar entre sí. Y hay hombres que van a hacer alianzas van a hacer alianzas hombres con hombres, pero no va a ser firme la alianza. Eso es lo que se ve ahora. No hay nada de firmeza, porque todos los gobiernos un día van a caer a la piedra que es Cristo Jesús. Porque cuando Jesucristo regrese por la iglesia, aleluya, va a ser en las nubes, número uno. Va a ser en las nubes, número uno.
y va a recoger a cada persona que está llena del Espíritu Santo y que está en obediencia y que le cree al rapto. Y Él va a regresar finalmente para ejecutar su juicio a todo el mundo y separar los cabros de las ovejas. Y Él no va a regresar de la misma manera que Él vino. El libro de Apocalipsis 21 dice que Él va a venir y va a regresar en un jinete, en un caballo blanco, que está escrito en su muslo el verbo de Dios, en el mismo lugar donde luchó con Jacob, y que Él va a regresar para ejecutar su juicio. Ese es el Cristo que yo quiero ver. Aleluya. El campeón, el todopoderoso, el que no pierde. Mateo 24, diga un amén cuando lo haya encontrado. Versículo 17. Perdón. Es versículo 31. Mateo 24, versículo, usted lo puede leer todo el 24 desde el principio. Porque le preguntan al principio a Jesús, ¿cuándo va a suceder todas estas cosas? Y Jesús, lo que aparece aquí en Mateo 24 va junto con el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, son lo mismo. Es lo mismo. La revelación que Jesucristo le está dando a sus apóstoles es lo que Juan el apóstol ahora está profundizando más adentro. El Señor lo lleva al futuro. Juan estaba allí con los 11 y le hacen la pregunta a Jesús, ¿cuándo va a suceder esto? Y Jesús le dice, no es para que ustedes sepan los tiempos, las sazones, pero les voy a dar una señal para que sepan que yo voy a regresar. Habrá nación contra nación. Hemos estado viendo esto. Guerra en todas partes del lugar. Dice, habrá pestes, habrá hambre, habrá terremotos. Este terremoto que pasó en México, grande terremoto, con relámpagos y todo. Eso es solo comienzo. Y tengo una gráfica de todos los terremotos que han pasado durante los 100 años. Y se ha intensificado bastante los terremotos, la cantidad de terremotos, el aumento de terremotos en diferentes partes, tantos de que hasta hubo un terremoto aquí el año pasado en el mes de mayo. ¿Dónde te agarró el temblor? ¿Dónde estuvo el terremoto cuando te agarró a ti? Estaba en mi casa. ¿Cuántos fueron turbados por el terremoto? Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. De sorpresa va a venir Jesucristo. Y los que no están preparados se van a quedar. Y los que están preparados se van a ir con Cristo. ¿Quién se quiere ir con Cristo? Aleluya. Yo estaba preparado con mi lámpara. Ahí tengo mi lámpara. Y tenía todo. Y aún así no estaba preparado por el terremoto. Y no sabía. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Si toda la infraestructura de un estado, de una ciudad cae, ¿tú estás preparado para alimentar tu casa, tu familia, tus hijos por un tiempo? Por eso yo quiero conocer gente que caza venados, porque me quiero hacer amigos con ellos para que aprenda cómo cazar venados. Aleluya. Para que tenga ahí un gran venado ahí en mi refri, ahí congelado. Por si un día dicen no puedes comprar. Estamos entendiendo. No estoy diciendo esto para que tengamos miedo, sino para que estemos preparados, hermanos, para lo que ha de venir. Si algo viene en Luisiana, hubo otra tormenta otra vez, porque ahí está la mata de satánicos y de vudú. Está una catedral satánica y el Señor ya empezó a juzgar lugares. Haití sucedió lo mismo, solo unas semanas, 2 semanas separadas. Y el Señor todo lo profetizó aquí. Esto es Jesucristo, dice la palabra: enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y Él va a levantar desde un extremo de los 4 vientos, norte, sur, este y oeste, va a juntar a sus hijos, el Señor, con voz de trompeta. Esos son los ángeles que aparecen en el libro de Apocalipsis. Son los que anuncian, aleluya, que ya viene el rey. ¿Cuántos han visto como esas películas como de dibujos animados como Shrek? ¿Han visto Shrek? Yeah. Cuando sale el rey, hay un tipo que sale con una trompeta y viene el rey. Siempre cuando va a venir un rey, hay una persona que está tocando la trompeta.
Y cuando va a regresar el rey, los ángeles van a tocar la trompeta. De la higuera, versículo 32, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Ve? Verano. Estamos hablando de primavera, estamos hablando de verano, otoño, de tiempos, es un ciclo. Y entonces estamos en un tiempo que el Señor está preparando todo, es un ciclo. Así también vosotros, cuando veáis todas esas cosas, conoced que ya está cerca a las puertas. De cierto digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La higuera es Israel. La higuera representa a Israel. Está viendo la higuera, esta nación tierna. Jesucristo se está refiriendo a Israel. Israel cae 70 años después del nacimiento de Cristo. Destruido. Todo fue destruido. Llega el general Tito, General Titus, según la historia. Llega ahí, y esto es histórico, usted lo puede verificar en la historia. Llega ahí, destruye todo el templo, destruye los muros, destruye todo Jerusalén y le echa fuego al templo para sacar el oro que estaba dentro del templo. Y hacen una última guerra en Masada, de que es un lugar muy alto, fortificado, de que ahí están los últimos de los judíos peleando contra los romanos, y los romanos no pueden hacer nada. De un estudio un tiempo atrás, años atrás, acerca de eso, de que los romanos, para alcanzar a los judíos, tenían que hacer una rampa y una montaña, ellos escarbando tierra de otro lugar, transportando la tierra para subir ese muro y para matar a los últimos judíos. Y lo hicieron los romanos. Escalaron, hicieron su propia montaña, subieron sus catapultas para destruir los últimos judíos. Fue perseguido el pueblo judío y desapareció Israel. Y después le llaman a Israel los romanos, agarran todos los mapas y como odiaban Jerusalén y Israel, le cambian el nombre de Israel en todos los mapas a Palestina. Y le cambian el nombre de Israel a Palestina. Y por 2000 años ese pueblo no tiene nación, no tiene bandera y no tiene un país. Y después sucede algo, después de la Segunda Guerra Mundial, que peleó Estados Unidos y todo el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el 1948, el 14 de mayo, ellos resucitan como una nación, Israel. Ya el verano está cerca, dice aquí la palabra. Ustedes ven esta higuera tierna. Cuando ustedes vean, también vosotros, cuando veáis todas esas cosas, conoces que está cerca las puertas. Y dice, aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces ya brotó Israel. Se ven las hojas. Israel, una nación que tiene un armamento tan grande, tan poderoso, y que todas las naciones del Medio Oriente le tienen envidia a Israel, porque es bendecido por la palabra de Dios. Porque cuando Dios promete algo, lo va a cumplir. Acuérdese de eso, anote eso. Cuando Dios promete algo, lo va a cumplir. Y le dijo a Israel, le dijo a Jacob, de ti, Abraham, va a salir una generación grande. Los que te bendicen serán bendecidos y los que te maldicen serán maldecidos. Vino Isaac y Jacob. Y Jacob quería la promesa para él y está peleando contra el ángel de Jehová, no luchando. Y le dice en el libro de Génesis 32, no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Deme la promesa. Y no lo suelta el ángel de Jehová y lo bendice a él. Y lo que hace es pero no lo suelta Jacob. Y lo que hace el ángel de Jehová, que es Jesucristo preencarnado, le disloca aquí la coyuntura y queda cojo el siervo de Dios Jacob. Y ahora dentro de él está la bendición de las 12 tribus. Dentro de él está la bendición de los 12 hijos que van a ser una bendición para todo el mundo. Uno de ellos siendo Judá, que de Judá sale Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Mire cómo es la palabra. Aleluya. Aleluya. Y esta es la higuera, es Israel. Hay que entender esto. Y dice, de cierto, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así, toda persona que nació en el periodo de tiempo del 1948
hacia adelante va a ver la venida de Cristo Jesús según la palabra de Dios, la generación. Porque está viendo los acontecimientos. ¿Cómo puede ser de que una nación sea destruida y que regrese otra vez? La administración anterior de Estados Unidos hizo algo que nunca imaginé que iba a ver en mi vida. Que es lo que es la embajada de Estados Unidos adentro de Jerusalén, y que iba a reconocer Jerusalén como la capital de Israel. Nunca pensé que iba a ver eso, y lo miré con mis propios ojos. Y mira ahí pastores y siervos de Dios conmemorando ese día y estando allí con los rabinos judíos y conmemorando ese día. Yo creo que fue el año 3 años pasados cuando eso sucedió. Y era el periodo exactamente en el mes de mayo, 70 años después de que surgió la nación. Caballito el día, la fecha, mayo, mes de mayo, 70 años después, ahora están viendo a Jerusalén como la capital de Israel. Ahora las personas pueden decir, ¿cuándo va a venir Jesucristo? Vamos a ver aquí, versículo 36. Versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ni siquiera Jesucristo sabe cuándo Él va a regresar, ni los ángeles saben cuándo va a regresar. Dice, solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en la arca, y no entendían hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Va a ser de repente el día y la hora cuando nadie sabe, aleluya, sino que mi Padre. Entonces el Padre es el que va a dar la orden para que el Hijo recoja a la novia, que somos tú y yo. Somos la novia de Cristo Jesús. Así de que el novio va a buscar la novia. El novio siempre busca la novia, no es la otro lado. La novia no busca el novio, el novio va a buscar la novia. Nosotros amamos a Cristo y estamos buscando de Cristo Jesús, y amamos al novio. Yo amo al novio, y de acuerdo a cómo uno se interesa en buscar del novio, cómo uno se interesa en buscar de Dios, así el Señor lo va a recompensar a uno. Y será como los días de Noé. ¿Qué estaba pasando en el día de Noé? En el tiempo de Noé había mucha criminalidad porque no había leyes, había mucha perversión, había mucha guerra, había muchas cosas feas que habla el libro de Génesis 6. Había también unos gigantes que le llamaba la palabra de Dios, los Giborim o los Nephilim, que eran mezclados hombres junto con ángeles. Había manipulación de la genética en ese tiempo. Nosotros, lo que dice la palabra de Dios, que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que se ha visto, todo lo que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, lo que Salomón vio todo, y él dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Que todo lo que se está viendo ahora es cíclico y se ha repetido con generaciones en el pasado. No hay nada nuevo. Entonces en el tiempo de Noé estaban casándose y dándose en casamiento, estaban viviendo sus vidas normales, comunes y corrientes, estaban yendo a las quinceañeras, estaban yendo a las bodas, estaban comiendo, bebiendo, y de repente dice, se cerró la arca y vino el diluvio. Y solo los que estuvieron en la arca, porque la arca representa salvación. La arca está hecha de madera. La arca fue hecha de madera de gofer. Y la arca que tú y yo tenemos, el vehículo que Jesucristo ocupó y utilizó fue la cruz. ¿De qué fue hecha la cruz? De madera. Entonces la madera, no es de que la madera te va a salvar, sino que fue el vehículo que Jesucristo ocupó para que Él muriese y resucitara al tercer día, y los que creen en Él serán salvos. Y el único que lo puede salvar a uno de lo que ha de venir en el tiempo del libro de Apocalipsis, de la bestia, del dragón
y de los gobiernos que van a imponer todas las restricciones, van a robar la libertad, es Cristo Jesús. El único que te puede salvar es Cristo. ¿Cuántos aman la libertad? Yo amo ser libre. A mí no me gusta que me impongan a mí cosas y que me digan, haz esto a fuerza porque yo te lo digo. No, yo solo quiero obedecer la palabra de Dios. La libertad es algo que el Señor te dio a ti el momento que tú naciste. Gobiernos no te dan a ti la libertad. Quita esa mentira. Gobiernos no te dan a ti la libertad. Gobiernos lo que tienen que hacer es cuidar y proteger la libertad que uno tiene. Libertad de expresión, libertad de adorar a Dios, libertad de amar a la palabra, libertad de que sus hijos conozcan a Dios. El momento cuando un gobierno impone algo en contra de la palabra de Dios, ahí es cuando uno tiene que orar fuerte para que el Señor remueva gobiernos. Van a ver lo que va a pasar en los próximos meses. ¿Cuántos han visto el gobernador de Nueva York que fue removido? Removido. Aquí en este altar el Señor dio palabra. Hay un Herodes y hay otro Herodes que el Señor va a remover. Y luego hay un faraón que también el Señor va a remover. Hay gobiernos que quieren destruir tus hijos, quieren destruir el futuro de los niños. Y cuando yo veo a los bebés, como Axel aquí, como los niños que están aquí, yo le digo, Señor, que de esta generación tú pongas un carbón encendido en ellos. Que sean profetas, que sean predicadores, pastores y evangelistas con fuego en su boca. Que tú los ocupes fuerte. Nadie sabe el día y la hora. Dice, nadie sabe el día y la hora. Versículo 40. Entonces estarán, dice la palabra de Dios en el versículo 40 del capítulo 24. Entonces estarán dos en el campo. Aleluya. Dos en el campo. Dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Hay dos personas en el campo. Campo del ministerio. Campo donde están sirviendo. Aquí no está hablando entre el hombre que conoce de Dios, el justo, y el injusto. Aquí está hablando de dos, ambos. Porque mucha gente conoce de Dios, pero no tiene relación con Dios. Han escuchado de Jesús, pero su corazón está lleno de religión y están desobedeciendo la palabra de Dios. Mucha gente que dice, yo sé de Dios, pero nunca han recibido a Cristo en su corazón. Y no conocen, no quieren conocer más de Dios. Solo han conocido de Dios, pero no quieren tener relación y compromiso con el Señor. Entonces van a haber dos en el campo, dos hombres, dos mujeres, dos personas. Uno que conoce de Dios y que sabe la palabra y que sabe lo que va a suceder en el libro de Apocalipsis, pero no cree que el Señor lo va a levantar. Y otro que vive una vida de santificación, una vida apartada para Dios. Una persona que lee la palabra, que busca de Dios, que tiene compromiso con Dios. Y de repente va a haber un relámpago, como dice en el libro de Mateo 24, que sale del este al occidente y que va a pasar por todo el planeta Tierra. Y en ese momento van a estar ambos dos caminando. Y alguna gente va a estar en la fiesta. Alguna gente va a estar jugando con sus hijos. Algunos van a estar en el trabajo, en el campo. Y de repente, en un abrir y en un cerrar de ojos, ese hijo de Dios que está buscando a Dios va a ser levantado como en un relámpago, aleluya, al cielo. Uno será tomado, dice la palabra, y uno será ¿qué? Dejado. Algunos se va a dejar, algunos se van a quedar. Aún la gente que conoce de Dios va a quedar. No solo porque tú conoces a Dios y recibiste a Cristo quiere decir que el Señor te va a llevar, no. Porque en el libro de Apocalipsis dice que la bestia hizo guerra con los santos. Quiere decir que en ese periodo de tiempo del futuro hay gente que conoce de Dios y que la bestia va a hacer guerra con ellos. Yo no me quedo. A mí me gusta luchar, pero yo no me quedo en esa lucha, porque nadie va a poder ganar contra la bestia. Dice la palabra de Dios, ¿quién podrá contra la bestia? Nadie lo va a poder vencer. Así de que no va a importar cuántos AR-15, cuántas pistolas y cuántas municiones tú tienes, no vas a poder pelear contra lo que va a llegar en el futuro. ¿Estamos entendiendo? Yo no tengo mi confianza en las cosas y las posesiones que yo tengo, no.
Yo tengo la confianza en Cristo Jesús. Entonces, hermano, quiere decir que me tengo que olvidar de todo, no trabajar, no estudiar, no pagar mi casa y solo esperar que Cristo viene. No, tú tienes que seguir estudiando, tienes que seguir trabajando, tú tienes que seguir pensando en el futuro, prepararte para el futuro y saber que Cristo puede venir a cualquier momento, aleluya, a cualquier momento a levantarte a ti. Dice la palabra: 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y el otro será dejada. 2 hermanitas haciendo tamales, una que pasa chismeando con todos, hablando: ay, es que el pastor es bien malo, nadie me ama en la iglesia. Ay, es que mire, yo no quiero regresar a la iglesia porque me lastimaron. Ahí haciendo tamales, ahí trabajando en el molino, ahí en su deber. Hay otra hermanita: no hables así, hay que orar por la persona. Tú busca al Señor, una persona que está realmente firme, que tiene compromiso, que diezma, que ofrenda, que tiene, que hasta toda la familia son salvos y que ha sembrado para el Señor, que le sirva a Dios. Y va a venir ese relámpago, ¡bum!, y va a recoger a la hermanita que busca de Dios. Y la persona que no conoce a Dios, ahí se va a quedar con los tamales. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Así es, cuide su lengua. Yo cuido mi lengua. Si hay cosas de que llegan a mis oídos, yo mejor oro por los hombres y las mujeres, porque yo no quiero perder mi bendición y que el diablo me robe a mí mi promesa. Velad, dice la palabra, velad, diga conmigo, velad. Velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese la hora que el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Versículo 27, Mateo 24, versículo 27. Dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. La palabra es buitre, o la palabra sopilote o buitre, un vulture. Ahí es donde se va a juntar los buitres. No es águila como es la águila. Algunos piensan de que eso es el sistema romano, pero ahí es donde se van a ver, las naciones que están consumiendo las otras naciones. Ahí está el cuerpo. Nadie sabe, dice la palabra, pero como el relámpago que sale del oriente y que se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Un relámpago. ¿Cuántos han visto un relámpago? El poder de un relámpago cuando cae. Estaba viendo ciertos científicos hablando acerca de cómo se puede transportar a una persona al futuro. Dijeron, si tuvieran el poder de un sol. Y hay esa película que siempre me encanta ver. Me estaba acordando a eso, esa película de Back to the Future, Regreso al Futuro. Y cuando este jovencito va al año 1955, la única forma que él puede regresar a su tiempo, 1985, porque se le acabó la batería o se le acabó la energía en su carro, es por medio de un relámpago. ¿Han visto esa película, Back to the Future? Y está el Doc Brown y dice, yo no sé, es que se necesita 1.21 gigawatts, se necesita 1.21 gigawatts. No hay poder para hacerlo. Y dice, aquí está en este papel, hay un relámpago, esta fecha que va a caer ahí al reloj, y cuando cae ese relámpago, entonces va a tener la corriente para transportarte de regreso al futuro. Porque un relámpago, si no sabía esto, búsquelo. El relámpago es más caliente un relámpago que la temperatura del sol. Y cuando cae un relámpago queda todo carbonizado, destruido, hace fuego. Y el Señor está diciendo aquí de que así será la venida del Hijo del Hombre, como el relámpago que sale del oriente al occidente. Y nuestro planeta, aunque algunos creen que es plano, no es plano, es un globo, es un círculo, es una esfera.
una esfera. Entonces el Señor va a enviar relámpago por toda la esfera del planeta Tierra, y todos los que están sellados, aleluya, con el Espíritu Santo, esos van a ser levantados en ese relámpago. ¿Por qué cree que dice el libro de Apocalipsis de que de sus ojos y de sus manos en el trono salen relámpagos? Ojos como antorcha y sus manos salen relámpagos. Y cuando Él habla como trueno. Cuando estaba Moisés en el monte Sinaí, dice la palabra, había una nube espesa y se manifestaba relámpagos y truenos, porque ahí estaba el poder de Dios. En un torbellino con relámpagos es de que el Señor levanta a Elías, el profeta Elías, al siervo de Dios Enoc. Dice el libro de Génesis que caminó con Dios y un día ya no estuvo aquí en la tierra porque Dios se lo levantó. Entonces el Señor quiere levantar la novia, tú y yo, con el poder del Espíritu Santo, porque no se ve todavía el Espíritu Santo con ojos claros, pero se ve la manifestación del Espíritu Santo. Se ve cuando el Señor bota a alguien en el Espíritu. Se ve cuando el Señor toca a alguien con el fuego. Y los que hemos sentido el fuego del Espíritu Santo, cuando hay una sanidad, se siente el lugar caliente o la región caliente, porque el Señor solo tiene que enviar un chispazo pequeñito para que tú seas sano. Entonces cuando la palabra corre de la boca de un siervo o sierva de Dios, toca a la persona, aleluya. Y ahí se siente la unción, porque el relámpago que viene de Dios, aleluya, lo que es el poder del Espíritu Santo, cae y desciende sobre una persona que está obedeciendo la palabra de Dios. Suelta la palabra, la otra persona recibe ese chispazo de luz, porque dice la palabra de Dios que Él es luz a las naciones. ¿De dónde viene esta luz? De la corriente. ¿De dónde viene, aleluya, el poder del Espíritu Santo? De Dios, que es la fuente. Entonces el Espíritu Santo, cuando desciende en una persona, cae en una persona, nosotros somos como un conducto que está conduciendo la palabra y que está llevando la palabra a una familia o predicando la palabra a una congregación. Entonces cuando tú estás lleno y cargado del poder y de la unción del Espíritu Santo, tú hay veces ni siquiera tienes que poner manos, solo tienes que soltar la palabra, porque en ese momento esa palabra se suelta y la persona es libre y sanada por el poder del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? El Señor te quiere ocupar a ti en esos tiempos, y quieres que el Señor desea de que nosotros, cada uno de nosotros, estemos llenos del fuego de Dios. Aleluya. Terminamos con esto. En el libro de Mateo 25. Mateo 25, versículo 31. O vamos esto al versículo 29. Mateo 25, versículo 29. Mateo 25, versículo 29. No pierda su tiempo ya más. El Señor ya está cerca, ya viene. Mateo 25, 29. Porque el que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Esta palabra muy dura. Esta es la palabra de Jesucristo. Si están rojos, porque Cristo lo dijo. El Señor está buscando siervos, gente de que le sirva a Él fielmente, de que no se comprometa con el mundo, pero que lo busquen a Él de todo corazón. El Señor está buscando a gente que realmente digas: mi sí es mi sí y mi no es mi no. El Señor está buscando a gente que realmente no tengan compromiso con religión, que sepan quién es Dios, que conozcan quién es Cristo. Dice que cuando venga el Hijo del Hombre, venga en su gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a su derecha: venid, benditos de mi Padre,
heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste enfermo, y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieran diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento y te vimos de beber? Y cuando te vi forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Y cuando te vi enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondió el rey, le dirá: de cierto digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. El Señor va a separar. ¿Cuáles son las obras que el Señor está haciendo aquí, hablando aquí? Que uno tiene que visitar a la gente que está necesitada, a la persona. El Señor tiene gente que está trabajando dentro de las cárceles, gente que está trabajando dentro de los lugares donde se le da alimento a la gente necesitada. Dios aquí va a separar los cabros de las ovejas. Y Él dice: entonces el rey, versículo 34, dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así es de que antes de que el Señor hiciera el mundo, ya estaba pensando en ti para que tú reinaras junto con Él en el milenio. El Señor quiere hacerte rey. Por eso de que uno tiene que pensar en el futuro y tener sus ojos puestos en Cristo Jesús, su corazón en Cristo, de que el Señor quiere que tú mores con Él en el reino junto con Él. Él habla aquí de reino, el reino de Dios, que va el Señor compartir su reino con nosotros, con tú y yo en el futuro, y lo va a sentar junto con Él. ¿Cuántos quieren estar ahí con el Señor en ese momento? Los que nunca tuvieron mansión, ahí el Señor le va a dar mansión. Los que nunca tuvieron caballos, el Señor le va a dar caballos. Le va a dar, eso es lo que dice la palabra de Dios, libro de Isaías. El niño va a jugar con el león y la víbora. Va a tener el león como mascota. Yo quiero tener un león como mascota y ponerle ahí un saddle y montarlo y estar encima de, así pienso yo, de veras. Ustedes creen que soy loco, pero no. Loco en el Señor. Estas cosas son locura para los que están en el mundo, dice la palabra de Dios. Pero yo estoy viviendo en el futuro, aleluya. Y yo quiero vivir junto con Cristo. El Señor dio la tierra para los hombres, no para los ángeles. ¿Estamos entendiendo, hermanos? El Señor le dio a Adán la tierra, y Adán conversaba con los animales, y los animales no lo querían comer a él. Así va a ser otra vez en el futuro cuando el Señor regrese. Pero para que el Señor regrese, Él tiene que apretar un poquito, tiene que permitir ciertas cosas, separar el trigo de la cizaña, para ver quién es quién. Y el Señor tiene que hacer pasar el mundo por un juicio, la tribulación y la gran tribulación. Porque así como, porque todo lo tiene que hacer el Señor legalmente. Así como Adán perdió su gobierno cuando él desobedeció la palabra de Dios, el diablo tomó control de todo. Y por eso es que el Señor Jesucristo, cuando está delante de Poncio Pilato le hace la pregunta a Jesús: ¿tú eres rey? ¿Are you a king? Le hace la pregunta a Jesús, y Jesús le dice: sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Porque el reino el Señor se lo dio a los hijos de Dios, hijos de hombres. Yo quiero que entendamos esto muy bien. El Señor le dio la tierra a los hombres para que gobernaran justamente con la palabra de Dios la tierra. Porque no somos como ángeles nosotros, ¿no? Los ángeles, ellos tienen su morada allá en el cielo, dice la palabra de Dios. Y la tierra le dio a los hijos de los hombres. Y el Señor nos hizo a tú y yo un poco menor que los ángeles, pero que tenemos autoridad como si fuera Dios aquí en la tierra. Porque el Señor dice: llamen las cosas que no son como si fuesen. Jesucristo mismo dijo: yo les he dado autoridad y poder para caminar sobre escorpiones y alacranes. Por eso es de que Pablo podía entrar a lugares y él tenía autoridad y poder.
Aunque entrara en gobiernos malos, él tenía autoridad y poder porque de su mano salía la unción de Dios. Y cuando lo encarcelaron a Pablo por un gobierno malo, lo encarcelaron a él. Él dice: para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Aleluya. Estamos entendiendo, hermanos, que tú y yo somos solamente polvo, un pedacito de polvo, un grano de arena, un polvo. Y así como sale una planta, una flor y se marchita cuando llega el otoño, así la vida del hombre. Entonces el Señor está buscando fruto de tú y mí, de yo y ti. Él está buscando fruto, a ver si estamos dando fruto. Y si no damos fruto, dice, Él lo va a cortar y lo va a echar al fuego. Y antes de que salga este hombre de pecado que dice el libro de Daniel, no leí todo el libro de Mateo 24, muy profundo. Dice, van a ver la abominación ahí, en el lugar santo. Está hablando de Israel. Van a ver un hombre que se va a levantar y va a tomar control ahí de Israel. Y va a ser un hombre de que va a tener un profeta a su lado, falso profeta. Un hombre que va a implementar un sistema religioso y que va a estar apoyado por el dragón, Satanás. Así como hay Padre, hay Hijo y hay Espíritu Santo, también el diablo quiere imitar las cosas de Dios. Y el diablo va a tener su agente, que va a ser la bestia, y su falso profeta, que va a tener un gobierno que va a implementar todo para destruir y perseguir los santos en ese tiempo. Por eso no se programe para quedarse aquí en la tribulación y la gran tribulación. Disfrute su familia, disfrute sus hijos. Asegure de que su familia sea salva. Aleluya. Ore, ayune, arrodíllese delante de Dios, haga un sacrificio para venir a los estudios bíblicos, a la oración, y empiece a orar por su familia para que sean salvos, para que no se queden aquí. Y dile a toda persona que tú conoces, ya Cristo viene pronto y está cerca. Todo lo que se está viendo y todo lo que se ha visto solamente el año pasado es un ensayo y es una sombra de lo que ha de venir en el futuro. No para otra vez, no para meterle miedo a ti, pero que estemos listos y preparados para que cuando el Señor toque, cuando los ángeles toquen la trompeta, nosotros salgamos volando junto con Él. Aleluya. Yo voy a seguir pagando mi casa y yo creo de que un día el Señor me va a pagar toda mi casa. Yo lo estoy poniendo eso en la petición mía. Yo le estoy pidiendo al Señor que me ayude económicamente, que ayude este ministerio y que haga lo que tiene que hacer con mi vida y lo que tiene que hacer con la vida de cada uno de ustedes. Pero va a llegar un momento que tú y yo le vamos a dar cuentas al Señor por lo que nosotros hemos hecho por el Señor. Y yo no quiero ser ese siervo inútil que el Señor me diga a mí, no hiciste nada. Y el Señor me dio tiempo, me dio salud, me dio bendición, me dio mi familia, y que nunca le inculqué a mis hijos los valores de Dios. Entonces el día cuando llegue ese relámpago y lo que dice el libro de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, verso 50. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, a la final trompeta. Estas son las trompetas que estaban diciendo los ángeles en el libro de Mateo 24. Todo va con esto. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Aleluya. Toda alma que recibió a Cristo y está muerto y está allí en el polvo de la tierra, el Señor va a levantar ese cuerpo cuando se suene esa trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya. Porque es necesario que esto corruptible se vista
se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. En un abrir y un cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Así va a ser. Rápido como un relámpago. Más rápido que la luz. El Señor va a enviar, aleluya, el poder aquí en la tierra. Y los que están sellados con el sello del Rey, con el Espíritu Santo, sean levantados. ¿Cuántos queremos ser levantados? Vamos a ponerlos de pie en esta tarde. Y vamos a orar para que el Señor los prepare. Que los prepare a nosotros en este tiempo. Que los dé fuerza. Que los dé ánimo. Que el Señor los dé más de su gracia, más de su misericordia. Mira, cada uno tenemos necesidades. Cada uno de nosotros tenemos problemas que estamos pasando. Estamos pasando por luchas en el trabajo, luchas en la familia, en el matrimonio. Pero la palabra da una garantía: buscad el reino y buscad su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6 dice eso. El Señor quiere levantar la iglesia porque el novio no quiere ver la novia lastimada. Yo sé que hay gente que no cree en el momento, en el rapto, en el día y la hora que el Señor va a levantar la iglesia. Hay gente que no cree eso. Yo no le estoy hablando a esa gente. Yo le estoy hablando a la gente que cree que Cristo viene. Porque la misma gente que no cree que Cristo va a venir son los que van a ser perseguidos en la gran tribulación. Lo que uno cree en su corazón y confiesa con su boca, eso es lo que uno va a recibir. Entonces el hombre y la mujer que no cree eso, eso es lo que va a recibir. Porque van a haber gente que cree en Cristo, pero se van a quedar. Así de que yo creo en Cristo y yo creo en el día y la hora cuando el Señor va a levantar a la iglesia. Hagamos esta oración. Señor Jesús, confieso mis pecados contra ti y contra el cielo. Yo te confieso, Señor Jesucristo, como mi único y exclusivo Salvador, reconociendo que tú moriste por mis pecados y que tú resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Amén. Aleluya. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, cualquier persona que está escuchando este mensaje, cualquier persona que está recibiendo esta palabra, que tú abras su entendimiento. Señor, mi deseo es que nadie se quede en ese tiempo, Señor. Que ninguno de mis hermanos y mis hermanas se queden en el tiempo de la tribulación ni de la gran tribulación, en el tiempo de la persecución. Lo que estamos viendo ahora son principios de dolores alrededor del mundo. Así, Señor, te pido esta petición: que tú empieces a enderezar las casas, los hombres en las familias, las madres en las familias, los esposos y las esposas en las familias, para que enderecen sus hijos, Señor, y para que haya disciplina ahí en la casa, y para que en la casa ahí more la presencia del Altísimo. Te pido, Dios, para que sean restaurados los matrimonios, que donde quiera que andemos estemos bajo la nube de tu gloria, bajo la nube de tu presencia. Te pido, Señor Jesucristo, para que empiece, Señor Jesucristo, a sacar cualquier basura y toda cosa que no está produciendo fruto en nuestra vida. Córtalo en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Señor Jesucristo, que estemos, Señor, delante de ti, Señor, sin ninguna mancha, Señor Jesucristo. Renuévanos con el poder de tu palabra. Te pido, Señor Jesucristo, para que tú los alistes para tu venida. No los alistes, que ya estemos listos para el día y la hora cuando suene esa trompeta, y que no los agarre de sorpresa, Señor. Te pido para que los comprometemos, Señor, contigo, no con el mundo, ni con una iglesia, ni con una religión. Que nuestro compromiso sea contigo, Señor.
Te pido, Señor Jesucristo, prepáranos y alístanos, Señor Jesucristo. Te pido, Señor, para que tú toques la mente y los corazones en este día, que la palabra haya penetrado lo más profundo. Te pido, Señor Jesucristo, que tú empieces a demostrar y enseñar cosas profundas. Te pido, Señor, para que esta palabra los arregle, los componga, los disciplina, Señor, y que estemos pensando, Señor, en tu venida, Señor. Ayúdanos y alístanos, Señor. Gracias te damos. Te pedimos por esta nación de Estados Unidos. Te pido, Señor, para que, Señor, tú no has terminado con esta nación ni con la águila. Te pido, Dios, por la nación de Israel, por Jerusalén, la ciudad de paz. Tu palabra dice: piden por Israel y nación. Dice tu palabra, dice la palabra de Dios: orar por Israel, orar por Jerusalén, por la paz de Jerusalén y la paz de Israel. Te pido, Señor, para que tú obres y trabajes en este tiempo, Señor, para que esa nación, Señor, resplandezca, Señor, y que tú, Señor, saques todo lo oculto en todas las naciones del mundo a la luz. Cualquier perversión en las administraciones, si hay hombres y mujeres que tienen agendas satánicas, sácalos de los gabinetes y de los altos lugares del gobierno, Señor. Te pido por justicia en esta nación, en México, en Latinoamérica. Señor, te pido para que tú bendigas mis hermanos y mis hermanos, Señor Jesucristo. Tú, Señor Jesucristo, Señor, bendigas a mis hermanos y mis hermanas con bendición económica para que puedan sembrar en estos tiempos, Señor, porque tu venida ya está cerca. Tú ya vienes, Señor, y no queremos, Señor, perder la cosecha, Señor Jesucristo. Thank you, Lord. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Esta es mi Biblia. Yo creo en la palabra de Dios y soy un campeón para Cristo, hoy y para siempre. Amén y amén. Un fuerte aplauso, Rey de Reyes y Señor de Señores.